Buenas tardes, mis estimados estudiantes del séptimo ciclo de auditoría. Me da un gusto saludarlos. En esta tarde vamos a hablar sobre el curso de Sistemas de Información Contable 2. Y para ello quiero comentarles de que el tema que vamos a tratar dice la contabilidad agrícola y pecuaria y las leyes aplicables. Fíjense, mis jóvenes, que todo sistema de información contable de cualquier índole definitivamente necesita hacer las consideraciones específicas en cuanto a las leyes aplicables de los mismos. Y en cuanto a la contabilidad agrícola y la contabilidad pecuaria, que también tienen en sí sus propios sistemas de contabilidad, también tienen sus propios procesos en cuanto a las leyes aplicables. Y también hay leyes aplicables que son leyes generales y que son parte de los sistemas de información contable, ¿verdad? En este caso, de una contabilidad agrícola y una contabilidad pecuaria. Para ello quiero comentarles de que la primera ley aplicable que encontramos es precisamente el Código de Comercio. Y en el artículo 2 del Código de Comercio dice que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a lo siguiente. Por ejemplo, en primer lugar está la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes a la prestación de servicios, la banca y las auxiliares de las anteriores. Por ejemplo, en una contabilidad agrícola y una contabilidad pecuaria, donde cabría el hecho de saber de que ellos son comerciantes según el Código de Comercio. Podríamos hacer referencia, por ejemplo, la número 1, que sería la industria dirigida a la producción o transformación de bienes. En el momento en que estamos transformando la tierra, ahí estamos produciendo, estamos transformando bienes, y eso pues nos hace ser comerciantes. En el artículo 9 del Código de Comercio dice que no son comerciantes, y aquí ya se hace la referencia de ello: los que ejercen una profesión liberal, los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa, los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Podríamos enfatizar en el número 2, donde dice los que desarrollan actividades agrícolas, pero digamos, y que ejerzan el cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. O sea, ¿en qué momento ellos no son comerciantes? No son comerciantes cuando sencillamente cultivan para consumo propio, por decirles así. O sea, se cultiva el maíz, se cultiva el frijol, pero no se vende. Entonces, media vez no se venda, entonces ahí no hay actividad comercial. Pero si ya se realiza, si se transforman los bienes, si se venden los bienes, si se comercializan los bienes, ahí hay proceso de comercio. Ellos se convierten en comerciantes, y por ende hay que llevar los respectivos registros contables, los sistemas de contabilidad, y que es precisamente parte de lo que nos explica en este caso el Código de Comercio, ¿verdad? El artículo 368 es bien importante, dice contabilidad de registros indispensables. Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Para este efecto, deberán llevar los siguientes libros: inventario, diario, mayor, estados financieros. Pero aquí hay un agregado, dice: además podrán utilizar los otros que estimen necesarios por exigencias contables o administrativas o en virtud de otras leyes especiales. Por ejemplo, también podrían llevar registro de cultivos, podrían llevar registro de estadística, registro de ganadería, registro de aves de corral, registro de mano de obra, registro de insumos. Entonces todo va a depender del sistema de contabilidad que se esté realizando, ¿verdad? Todo va a depender del tipo de sistema contable que se esté realizando.
porque no podríamos agregar en nuestro libro diario, por ejemplo, nuestras estadísticas. Entonces, para ello hay un libro donde se hace el registro de estadísticas que termina siendo parte de nuestros sistemas de información contable. Aquí tengo yo una explicación en relación a ese artículo. Dice explicación artículo 368, libro de inventario, diario mayor y de estados financieros deben de realizarse de forma organizada, cual sea el tipo de contabilidad que se esté desarrollando, ya sea ganadera, agrícola o cualquier otra. Puede ser de que nosotros trabajemos una contabilidad, un sistema contable de una contabilidad pecuaria, una contabilidad ganadera o una contabilidad agropecuaria, por ejemplo, o que nosotros en nuestro quehacer como auditores desarrollemos la auditoría de una contabilidad ganadera. La idea está en que lo que se explica acá es precisamente de que ese tipo de contabilidad, si nosotros la realizamos, tiene que realizarse de manera organizada. Si nosotros la revisamos como auditores, tenemos que revisar de que precisamente se cumpla esa organización que debería de llevar cualquier tipo de estas contabilidades, ¿verdad? Entonces todo sistema contable definitivamente tiene que realizarse de manera organizada, tal y como nos lo explica el Código de Comercio. Recuerden que según el artículo 369 del Código de Comercio dice que los libros y registros deben de operarse en español y las cuentas en moneda nacional. En Guatemala, recuerden de que pues ya todos lo conocemos, la moneda nacional es obviamente quetzales. Entonces, si hubieran documentos que por su naturaleza la transacción se realizó en dólares, recuerden que esto se debe realizar la respectiva conversión a quetzales según el tipo de cambio del día, ¿verdad? En los sistemas de contabilidad de agropecuarias, avícolas, sí se pueden manejar facturas, que en este caso se le llaman invoice, que vienen precisamente por la adquisición de productos al extranjero. Pues esas facturas tienen que convertirse a quetzales porque el Código de Comercio así nos lo especifica. La forma de operar dice que los comerciantes operarán su contabilidad por sí mismos o persona distinta designada. Sin embargo, aquellos comerciantes individuales cuyo activo total exceda de 20,000, toda sociedad está obligada a llevar su contabilidad por medio de contadores. Bueno, vamos a hacer referencia en relación a esto. Fíjense, mis jóvenes, que actualmente en los sistemas tributarios la SAT únicamente a los contribuyentes generales los obliga a nombrar contador, mientras que a los pequeños contribuyentes no les es obligatorio tal nombramiento. Tal vez surgiría una pregunta, y la pregunta sería: ¿en dónde podría yo inscribir una empresa cuya actividad sea la actividad agrícola o avícola o pecuaria, como contribuyente general, como pequeño contribuyente? Pues fíjense que todo va a depender de la forma en que se esté ya desarrollando o que se piense desarrollar la empresa o el tipo de actividad que vamos a trabajar. Si por ejemplo al momento de hacer una especie de planeación fiscal resulta que no vamos a vender más de 150,000 quetzales, pues lo podríamos considerar como pequeño contribuyente, ¿verdad? Pero como les digo, todo sería de hacer un análisis, porque pues este tipo de contabilidades, este tipo de sistemas contables agropecuarios, pues tienden en su momento a elevarse, ¿verdad? Hay empresas que son muy grandes, entonces sí debería de considerarse el tema de ser contribuyentes generales, ¿verdad? Artículo 372, autorización de libros o registros. Recuerden que los inventarios, el diario, el centralizador o de estados financieros, el mayor, deberán ser autorizados por el registro mercantil. No se les vaya a olvidar, jóvenes, que el libro inventario,
diario, mayor y de estados financieros deben ser habilitados por la SAT y autorizados por el registro mercantil. Eso es, según el Código de Comercio, así debe ser. Ahora, los demás libros no necesitamos autorizarlos por el registro mercantil. Por ejemplo, si nosotros queremos por la facilidad del tema, en nuestro sistema contable de la contabilidad pecuaria, nosotros consideramos la posibilidad de incluirle un libro de caja. Ese libro de caja no necesita ser habilitado. Necesitamos incluir un libro de compras, un libro de ventas. Esos libros solamente se habilitan por la SAT, ¿verdad? Los que nos obligan a ser autorizados por el registro mercantil son los que nos aparecen precisamente en el artículo 372 del Código de Comercio. Artículo 373, operaciones, errores u omisiones. Dice que los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad, claridad, en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras y tachaduras. Los libros no deberán presentar señales de haber sido alterados. Bueno, en una palabra quiero